Y dentro de hipocalcemias hemos visto el trastorno por la deficiencia de vitamina B12 y hipoparatiroidismo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hipercalcemias. Esperen un ratito, vamos a grabar. Grabar. Ok. Ya. Entonces, hipercalcemias. La principal causa de hipercalcemias es el hiperparatiroidismo, ¿no? 90% son causadas por hiperparatiroidismo, o sea, es la principal causa y es la que vamos a desarrollar. También hay hipercalcemia por cáncer, por si acaso, ¿no? Por cáncer, neoplásicas. ¿Ah? La diferencia entre cáncer por hiperparatiroidismo o por cáncer es que en el hiperparatiroidismo, como vamos a ver, tenemos calcio alto, la hipercalcemia. Hipercalcemia con PTH elevado, ¿no? En cambio, en el cáncer vamos a tener hipercalcemia con PTH normal o bajo. Normal o bajo, ¿no? Se llaman síndromes paraneoplásicos. Son moléculas similares a la PTH, ¿no? Que tienen la acción de PTH, no detectables en sangre, no se detectan, por eso sale PTH normal. Alto, con PTH normal hay que pensar en un cáncer, neoplásicos. La mayoría de estos hiperparatiroidismos son adenomas, ¿ya? El término esporádico se refiere a que aparecen espontáneamente, o sea, no hay tendencia familiar, ¿no? O sea, en otras palabras, puede aparecer en cualquier persona, 85. Quiere decir que 15% tienen causa genética, o sea, hereditaria. ¿Ya? Acá están las causas. Dentro de los hiperparatiroidismos, ¿no? O sea, hipercalcemia por hiperparatiroidismo, no se confunda con los nombres, es fácil, exceso, o sea, exceso de calcio con exceso de PTH. Habíamos dicho que la mayoría son adenomas, ¿no? Esporádicos. El otro 15 a 20% son hiperplasias, o sea que no es un adenoma, o sea, no es un tumor. Recuerden que hay 4 paratiroides, ¿no? Entonces, no es un tumor de una paratiroide, sino las 4 o 3 están hiperplásicas, ¿no? Este es un problema porque al estar las 4 paratiroides hiperplásicas no se define un tumor y el tratamiento es difícil porque si es un adenoma, entonces ubicamos el adenoma y lo sacamos, ¿no? Es fácil. Pero cuando es hiperplasia, generalmente las 4 están elevadas, las 4 son hiperfuncionantes y tampoco se puede sacar las 4 porque al sacar las 4 nos daría ya el cuadro de hipoparatiroidismo, deficiencia, no tendríamos PTH. Y recuerden que la PTH controla el nivel de calcio, ¿no? Entonces tendríamos, si le sacamos las 4, tendríamos una hipocalcemia, ¿no? Calcio bajo, porque no tendríamos PTH, o sea, por hipoparatiroidismo, ¿no? Lo cual sería un problema, porque hemos visto que da muchos síntomas, ¿no? Tetanias, calambres, etc. En cambio, el hiperparatiroidismo, como vamos a ver, casi es asintomático. Da manifestaciones clínicas, pero es casi asintomático. En un 15% más o menos está asociado a síndromes familiares. Hay que recordar la neoplasia endocrina múltiple, tipo 1. Si se acuerdan de la memotecnia de la neoplasia endocrina múltiple, es P, las 3 P's. P de pituitaria, o sea, un tumor en pituitaria. La otra P es de paratiroide, justamente,
tumor o hiperplasia de las paratiroides, y la otra P de páncreas, ¿no? Pero en realidad son tumores gastrointestinales, ¿no? 3 tumores, ¿no? Para que haya neoplasia endocrina múltiple, tiene que haber por lo menos 2 de estos tumores. También se asocia a neoplasia endocrina múltiple tipo 2. La tipo 2 va con cáncer de tiroides, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo, ¿no? Felizmente son enfermedades un poco raras, ¿no? No son muy frecuentes. De estas, la que vemos será pues esta. Hay una patología que se llama, después vamos a hablar de esta, de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿no? Es una alteración del receptor de calcio, ¿no? Hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Recuerden que la PTH, creo que para explicar esta enfermedad, vamos a irnos acá un ratito. Recuerden que el control de la PTH, esta es la célula paratiroidea, ya utilizamos este gráfico, ¿no? La PTH, la función que tiene es llevar calcio, ¿no?, a la sangre para que esté en concentraciones normales, ¿no? Esa es la función de la PTH. Para eso requiere un receptor, el receptor de calcio, ¿no?, que avisa a la PTH cuando el calcio está bajo, ¿no? Acá en el riñón también hay un receptor de calcio. Entonces, esta hipercalcemia hipocalciúrica familiar es una enfermedad genética donde se altera este receptor, y por tanto es de nacimiento, ¿no? Se altera. Esto detecta, o digamos así, no detecta niveles muy bajos de calcio. Está, digamos, sobreestimulada el receptor de calcio, ¿no? O sea, el calcio está normal, pero está estimulando un poquito a la PTH. De tal forma que la PTH se sube ligeramente, ¿no? Es un trastorno genético. Se sube, al subir un poco la PTH, se incrementa ligeramente, ligeramente, porque estos casos son asintomáticos generalmente. Se incrementa el calcio ligeramente, ¿no? Como este receptor está alterado, no detecta esta suba de calcio, y por tanto el calcio se sube un poquito en la sangre, pero no se elimina por el riñón, porque está alterado este receptor. Por eso es una hipercalcemia hipocalciúrica, porque no hay calcio acá en el riñón. Porque normalmente cuando tenemos calcio alto en la sangre, ¿no?, se escapa. Esto detecta el nivel alto y se escapa calcio por el riñón. Pero en este caso, como hay una alteración en el receptor de calcio, no detecta esta subida de calcio, ¿no?, y todo el tiempo el paciente vive con calcio un poquito alto, ligeramente alto, por encima de lo normal. Le toman un examen, sale alto, ¿no? La PTH puede salir un poquito alta o normal también, ¿no? Y no hay calcio en el riñón. Por eso se llama síndrome hipercalcémico hipocalciúrico, ¿no? Es raro, ¿no? Por si acaso le digo, es que usualmente no ponemos cosas raras en el examen, por si acaso. Usualmente, ¿no? Bueno, esa es la hipercalcemia hipocalciúrica. Capaz la han visto, esta en nefrología también suelen ver esta patología. Cáncer es muy raro, ¿no? Muy raro encontrar un cáncer de paratiroides. Existe, pero es menos del 1%, ¿no? Muy bien. Acá tenemos algunas las neoplasias endocrinas múltiples que comentamos. De este cuadro solo hay que recordar esta parte, ¿no? Neoplasia endocrina múltiple, esta es la alteración estas son genéticas, tendencia hereditaria, donde tenemos acá adenoma hipofisiario, tumor paratiroideo, hiperplasia generalmente, y tumor neuroendocrino gastropancreático. La neoplasia endocrina múltiple 2 va con cáncer medular de tiroides, feocromocitoma y hiperplasia de paratiroides, ¿no? Las demás son sumamente raras, no las vamos a ver. Muy bien. Hay que recordar que hay hiperparatiroidismo primario y secundario, ¿no? Primario y secundario. La diferencia o la característica de esta denominación no es como con la patología hipofisiaria. Recuerdan, cuando hablábamos de hipotiroidismo primario, hipotiroidismo, revisando, primario es cuando falla la tiroides, ¿no?
y secundario cuando falla la hipófisis. Esa denominación se da cuando son patologías del eje, hipófiso, ¿no? y órgano blanco. Insuficiencia adrenal primaria, secundaria. Primaria cuando falla la adrenal, secundaria cuando falla la hipófisis, ¿no es cierto? En el caso del hiperparatiroidismo, esta denominación es distinta. Primario es cuando efectivamente hay una alteración en la paratiroides y produce exceso de PTH. Secundario es cuando hay alguna enfermedad subyacente que conduce a una elevación de la paratiroides, ¿no? Elevación de la paratiroides. Entonces, podríamos decir que cualquier causa de hipocalcemia, cuando el calcio baja, siempre se va a estimular el hiperparatiroidismo. Entonces, el hiperparatiroidismo secundario generalmente se debe a la hipocalcemia, ¿no? Que puede ser por múltiples causas, como veíamos acá en alguna de estas pruebas. A ver. ¿No? Todas estas condiciones que hacen que no se absorba calcio, o sea, patología, por ejemplo, de la vitamina D, ¿no? Recuerden que la vitamina D, a través del calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D, provoca la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Entonces, cualquiera de estas nos va a dar como consecuencia elevación de la PTH. Si no ingiere suficiente calcio, no va a haber calcio en la sangre, va a elevar la PTH. Hiperparatiroidismo secundario a hipocalcemia por la dieta. Si no tienes suficiente transformación de rayos UV a vitamina D, ¿no? Y por tanto no hay suficiente vitamina D y no hay calcio, ¿no? Por esta razón, entonces hiperparatiroidismo por deficiencia de vitamina D, en este caso es la absorción. Si hay un problema hepático, cirrosis, ¿no? Que no permite esta transformación y por tanto no hay 1,25 y no hay absorción de calcio, también va a dar hiperparatiroidismo secundario. Y el más común y más frecuente, daño renal. Cuando el riñón se daña, hay que recordar que la insuficiencia renal es una enfermedad bastante frecuente. La insuficiencia renal acaba, como ustedes han visto seguramente ya en alguna práctica de nefrología, acaban en diálisis. O sea, podríamos decir que todos los pacientes con diálisis no tienen riñón, obviamente. La hemodiálisis sustituye las funciones renales del riñón, pero no sustituye sus otras funciones, como por ejemplo esta, de transformar 25-hidroxi a 1,25. No hay 1,25, no hay calcio baja en la sangre y provoca exceso de PTH, hiperparatiroidismo secundario. O sea, cuando hablamos acá de secundario, estamos hablando de otra enfermedad que cause exceso de PTH. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay hiperparatiroidismo primario? Primario, ¿no? Hemos hablado de secundario. Primario. Hay que recordar este gráfico que utilizamos y solamente lo que hay que hacer es ponerle acá un adenoma o hiperplasia y que haya PTH en exceso. Y vamos a deducir qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, acá tenemos un tumorcito benigno, como hemos dicho, ¿no? Un adenoma de paratiroides, generalmente 80% son adenomas, el resto son hiperplasias de paratiroides. Tenemos, por tanto, este adenoma es autónomo, o sea, no necesita de la baja de calcio para ser estimulada, no necesita este receptor, está de hecho funcionando en exceso, produce exceso de PTH, ¿no? Y como hemos visto, la PTH que hacía, llevaba, ¿no? Aumenta la absorción de calcio para llevarla a la sangre, aumenta la resorción de calcio para llevar a la sangre también, y aumenta la reabsorción renal de calcio. Entonces, la PTH excesiva va a exacerbar esas funciones. Por tanto, va a exacerbar la absorción de calcio a nivel intestinal, pero como el aporte de calcio es, digamos, constante, ¿no? Tendríamos que todo el calcio que tomemos por la dieta lo va a pasar a la sangre, pero su mayor fuente siempre va a ser el hueso, ¿no? Por tanto, va a sacar el calcio del hueso y lo va a llevar a la sangre, ¿no? Por efecto del exceso de PTH, ¿no?
Entonces ustedes ya se van imaginando qué consecuencias tiene, ¿no? El hueso va a quedar sin calcio, obviamente. Tiene bastante, pero esta enfermedad, ¿no? El tiempo que dure va a estar llevando calcio del hueso a la sangre. En el riñón pasa algo interesante, ¿no? Uno diría, bueno, reabsorbe todo el calcio que va al riñón, ¿no? Todo este calcio que está yendo al riñón, obviamente, ¿no? Debe devolverse a la sangre, ¿no es cierto? Pero hay que recordar acá este receptor de calcio. Este receptor de calcio detecta, ¿no? En este caso está normal, detecta que el calcio en la sangre esté elevado, ¿no? Lo detecta. Y entonces el riñón comienza a eliminar el calcio, es un punto de salida de calcio, ¿no? Sin embargo, esta eliminación no es suficiente, porque acá hay mucho calcio, recuerda. Entonces, todo el calcio que va entrando, ¿no? El riñón trata de eliminarlo, porque por este receptor, el calcio detecta elevación de calcio en la sangre, y a la acción que tenía de reabsorber calcio, le gana una otra acción mediada por este receptor de eliminar calcio a nivel renal. Elimina calcio. Pero este calcio obviamente pasa por el glomérulo, no va a los túbulos y tendencia a formar cálculos, obvio, ¿no es cierto? Puede formar litiasis. De esto se deducen los síntomas o los signos principales del hiperparatiroidismo. Los síntomas o manifestaciones clínicas más importantes son litiasis renal, formación de cálculos y osteoporosis. De hecho, detectamos a los pacientes nosotros a partir de esto, porque el 80% son asintomáticos. O sea, no hay síntomas, bueno, hay síntomas por elevación de calcio, pero son, primero que vamos a ver después que son bastante inespecíficos. Vamos a poder ver cansancio, desgano, ¿no? O sea, son inespecíficos. O sea, no hay síntomas típicos de la hipercalcemia, como sí los hay para la hipocalcemia. La hipocalcemia típicamente da contracturas musculares, la hipocalcemia, ¿no? En cambio, la hipercalcemia de la que estamos hablando, generalmente es asintomático. O sea, por la hipercalcemia no hay síntomas. ¿Y por qué nos damos cuenta por qué sospechamos? Pregunta de examen. ¿Cuándo sospecha usted de un hiperparatiroidismo? Litiasis renal. De hecho, todo paciente con cálculos renales debería ser escreeneado para descartar hiperparatiroidismo, ¿no? Y lo otro, osteoporosis. Osteoporosis. La osteoporosis es también una enfermedad muy frecuente, pero es frecuente en mujeres posmenopáusicas. O sea, una mujer que pasó la menopausia, al dejar de tener estrógenos, ¿no? Hay un desbalance entre la generación de hueso, entre los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Por deficiencia de estrógenos. Y esto conlleva a las mujeres posmenopáusicas a osteoporosis. O sea, si es una mujer posmenopáusica, ¿no? Es muy probable que tenga esta enfermedad. Pero si es un varón, para empezar, si es un varón con osteoporosis, es raro, ¿no? Es raro. También existe, pero es más raro. O si hay una mujer joven, menos de 50 años, todavía menstrua, y le detectan osteoporosis, es raro. Y la osteoporosis que da es sobre todo de hueso cortical. O sea, si en una mujer posmenopáusica encontramos osteoporosis, pero el hueso más afectado es el hueso cortical, entonces hay que sospechar de hiperparatiroidismo. Para hacer el diagnóstico de osteoporosis, se hace una prueba que se llama la densitometría ósea, que es más que medir la densidad del hueso. Y lo hacen en 3 puntos, ¿no? Por protocolo se hace en 3 puntos. Se hace en la cadera, porque la cadera es muy susceptible de fracturarse, ¿no? Ustedes van a ver frecuentemente en los hospitales, ¿no? Señoras mayores que se han fracturado la cadera por contusiones más o menos moderadas, leves a moderadas, ¿no? Entonces, por eso que para descartar osteoporosis se mide la densidad en la cadera. Otro es la columna lumbar, que también es muy susceptible de fracturarse. Y el otro hueso que se mide son los huesos del antebrazo. Entonces, como ustedes recuerdan, los huesos hay huesos, se clasifican en esponjosos, ¿no? Y justamente el hueso, por ejemplo, de la columna es bastante esponjoso, ¿no? El hueso de la cadera es mixto, ¿no? Tiene zona cortical y esponjosa. Y el hueso del antebrazo es básicamente cortical. Entonces, cuando el paciente presenta
mayor osteoporosis en los huesos corticales, o sea, en el antebrazo, digamos, hay una osteoporosis leve en la cadera, leve en la columna y severa en el antebrazo, hay que sospechar de hiperparatiroidismo. Acá abajo, en el cuadro de abajo, es un recuento histórico de cómo se detectaba antes el hiperparatiroidismo y cómo se ha detectado hasta el año, bueno, hasta el año 2000 en este caso, ¿no? No es actual, pero bueno, ¿qué diferencias hay? Fíjense. Antes se detectaba básicamente por litiasis. El paciente hacía litiasis y a partir de eso descartaba, ¿no? El hiperparatiroidismo. Actualmente ya como los pacientes se hacen muchas pruebas, siempre en los screenings se mide calcio, se mide osteoporosis, ya no tanto, ¿no? Sin embargo, fíjense, asintomáticos 80% asintomáticos. Antes avanzaba tanta la enfermedad que asintomáticos había muy pocos, o sea, acá 80% eran sintomáticos. Vamos a ver después los síntomas, pero ocurren generalmente cuando ya la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se hace? Las manifestaciones clínicas, ¿ya? Perdonen, esta lámina está un poco borrosa, ¿ya? Pero yo les voy a decir. De estas, fíjense, acá el asterisco que dice asintomático, 80% asintomáticos, ¿ya? Y acá está, veamos, renales, ¿no? Que hemos dicho, litiasis renal. Pero la litiasis puede llevar en grados, si la enfermedad no se detecta, como es asintomática, puede llevar a nefrocalcinosis, ¿ah? Si los cálculos obstruyen la vía urinaria, ¿no? Reiteradamente, en forma recidivante, ¿no? Puede llevar a daño renal. Y hay, de hecho, pacientes con diálisis, con insuficiencia renal por litiasis, ¿no? Dicen que da un poco de poliuria, anisturia con deshidratación. No es muy manifiesto este síntoma. El otro grupo de síntomas que les decía es óseas, pues, ¿no? O sea, que en realidad son manifestaciones clínicas, óseas. ¿Ya? En óseas, osteoporosis, ¿no? Si el daño es mayor, puede dar osteitis fibrosa, ¿no? Resorción perióstica, quistes óseos, ¿no? Condrocalcinosis, artritis, ¿no? Pero lo principal, osteoporosis. Y otras manifestaciones que puede dar náuseas, vómitos, hiporexia, anorexia, pero como ven, estos síntomas son inespecíficos. O sea, si una persona presenta náuseas, yo lo primero que voy a pensar es pues, que tiene un problema digestivo, ¿no es cierto? Pueden perder peso también, pueden tener estreñimiento, pero es bien inespecífico, porque una persona que tiene estreñimiento, yo pensaré pues, primero en la dieta que toma, ¿no? Puede darle dolores abdominales, ¿no? También está asociado a mayor prevalencia de úlceras, ¿no? Y pancreatitis, ¿no? A veces, ¿no? Dejamos una pancreatitis al paciente, por ahí hacemos el nivel de calcio, ¿no? Y tiene hiperparatiroidismo. Neuromusculares, ¿no? También puede dar manifestaciones. Recuerden que el calcio participa en el metabolismo de la relajación muscular. Puede dar astenia, dolores musculares. Puede dar manifestaciones neurológicas también en grados muy severos, ¿no? Como alteraciones de la conciencia, hasta incluso confusión, estupor y coma. Puede dar también cuadros de depresión. Pero como ven, son muy inespecíficos, ¿no? Es bien difícil que yo, en un paciente con depresión, ya esté sospechando de hiperparatiroidismo, ¿no? Es bien difícil. Primero voy a pensar que está estresado, etcétera, ¿no? Hasta voy a buscar otras enfermedades, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar son estas dos cosas, renal y óseo. Cardiovasculares también puede haber alteraciones, ¿no? En grados, en hiperparatiroidismos de larga data, incluso calcificaciones valvulares, ¿no? Puede dar hipertensión porque tiende a calcificar las arterias, ¿no? Acelera la arteriosclerosis. También puede dar arritmias. Recuerden que el calcio participa en la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y contrariamente a la hipocalcemia que daba alargamiento del intervalo QT, acá va a dar un acortamiento del intervalo QT. Manifestaciones en la piel, puede dar prurito, puede dar calcificaciones en los ojos, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces, pero como les digo, es la mayor parte asintomática. Respecto al hiperparatiroidismo secundario, ya habíamos explicado, ¿no?
Este es también lo mismo, fíjense, pero con otro gráfico. Acá está la PTH, que está estimulada básicamente por el calcio, por el nivel de calcio, ¿no? El calcio. Y la PTH actúa sobre estos tres órganos que ya hemos repetido, ¿no? Hueso, ¿no? Intestino y riñones, ¿no? En los riñones lo hace a través de la 1,25 hidroxilasa, ¿no? Entonces, así funciona. Baja el calcio por cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Y se estimula la PTH, ¿no? Para que haya mayor resorción ósea, mayor absorción intestinal y mayor reabsorción renal, ¿no? Así funciona. En el hiperparatiroidismo secundario, les había dicho que la principal causa es problema renal, ¿no? El riñón no funciona, por tanto, la PTH, que suele transformar 25-dihidroxivitamina D a 1,25, recuerden que ambas son vitamina D, pero esta tiene muy poca acción fisiológica. Esta es la que realmente tiene la acción fisiológica de generar la absorción de calcio. Entonces, si no hay riñón o el riñón no funciona, como es en el caso de los pacientes que están en diálisis o insuficiencia renal ya severa, no tienen absorción de calcio, ¿no? Por tanto, el calcio baja. Esto estimula a la paratiroides y se produce un hiperparatiroidismo secundario, en este caso, a falla renal, ¿no? Pregunta de examen también suele ser. Yo les digo todas las preguntas y ustedes no contestan. Bueno, este es un cuadrito de algunas diferencias entre estas patologías. Hemos hablado del hiperparatiroidismo primario, ¿no es cierto? Primario. Hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Y acá nos pone el hiperparatiroidismo terciario, que ahorita explicamos qué es. Acá hay otra patología que es el hiperparatiroidismo normocalcémico, ¿no? Ahorita explicamos porque no se confundan. Y acá está la patología esta que ya explicamos, el síndrome o la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿no? A ver, primero comparemos el hiperparatiroidismo primario con el secundario. En ambas, la PTH va a ser elevada, high. Pero la gran diferencia entre el hiperparatiroidismo primario y el secundario es que el calcio en el primero está elevado, ¿ah? Porque recuerden, la PTH es autónoma, ¿ah? Y conduce a un incremento del calcio en la sangre. En cambio, en el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? La elevación de la PTH generalmente funciona normalmente y se eleva por baja de calcio. ¿No? Entonces, es la principal diferencia. Acá podemos marcar. Acá PTH alto, calcio alto. Acá PTH alto, calcio bajo, ¿no? Bueno, hay varios más que vamos a ir conversando, pero vamos a diferenciar ahora. El hiperparatiroidismo terciario. ¿Qué quiere decir? Es el hiperparatiroidismo causado por daño renal, para empezar, ¿no? Y es subsecuente o sigue a un hiperparatiroidismo secundario. En el hiperparatiroidismo secundario, como vemos, la PTH está sobreestimulada por la baja de calcio, ¿no es cierto? Está sobreestimulada. Y puede llegar a un punto en que esta sobreestimulación está haciendo crecer a las paratiroides. Las paratiroides se tornan grandes, ¿no? Hiperfuncionantes. Y cuando ya el calcio en este paciente se nivela, por esta acción, la PTH sigue funcionando en exceso, en el terciario, ¿no? Por eso digo, es secundario a estas. Es consecutivo a esto. Mucho tiempo de hiperparatiroidismo secundario conlleva al hiperparatiroidismo terciario, donde las PTH ya están sobreestimuladas y se vuelven como autónomas, comienzan a funcionar en exceso. Han sido tan estimuladas por mucho tiempo que ya se han vuelto hiperplásicas e hipertróficas, ¿no? Y así el nivel de calcio se normalice, porque el paciente ya hace diálisis, no sé, entonces vamos a encontrar PTH elevado con calcio elevado, por acción de la PTH, ¿no? Pero la diferencia entre el primario es que esta
es secundaria siempre, o sea, siempre viene en pacientes renales. O sea, el hiperparatiroidismo terciario siempre viene en pacientes renales. Muy bien. Otras características. La hipercalcemia es de por vida, ¿no? Solamente en el trastorno genético, en el síndrome hipercalcémico hipocalciúrico. Viene de nacimiento y todo el tiempo es. Y a veces nadie se da cuenta, ni se detecta, ¿no? La PTH en todos está elevado, ¿no? En todos. En esta alteración familiar es porque se hereda, puede estar normal o en rango normal alto, o sea, o incluso elevado, ¿no? Porque hay una sobreestimulación de la PTH. Pero puede estar normal también. El calcio, ¿no? Esta patología, que se llama el hiperparatiroidismo normocalcémico. Esta es una patología, en palabras sencillas, un hiperparatiroidismo primario leve. Es tan leve que no eleva el calcio. O sea, hay PTH, puede haber un adenoma pequeño, ¿no? Que sí detecta, que eleva un poquito a la PTH, pero tú le mides el calcio y se autocompensa. Es como un estadio, como el subclínico de la tiroides, más o menos, ¿no? Estadio leve. O sea, probablemente hay un adenoma o una hiperplasia pequeña que eleva un poco la PTH, pero no alcanza para elevar el calcio, ¿no? O sea, todos los mecanismos se dan, pero se autocompensa probablemente, ¿no? Estos pacientes generalmente tienen acá, ¿no? Calcio en orina normal o un poco elevado, ¿no? Porque está compensando. El riñón comienza a botar el calcio, ¿no? Y eso hace que el calcio sea normal, ¿no? Se llama, no se confundan, hiperparatiroidismo normocalcémico. Solamente es un estadio leve del hiperparatiroidismo primario. El fósforo, ¿no? Antes se medía siempre, pero suele ser, mire, normal. Generalmente en el hiperparatiroidismo primario está bajo, porque tiene una relación inversa. Si el calcio está alto, el fósforo generalmente está bajo. Entonces está bajo generalmente, excepto en el hiperparatiroidismo secundario, que se eleva generalmente, variable, ¿no? Y puede estar alto sobre todo en insuficiencia renal, ¿no? En el terciario también está bastante alto, porque es secundaria a la insuficiencia renal. El problema renal no permite la eliminación de fosfatos, ¿no? Y por eso se eleva el fósforo. La 25-hidroxi, es un metabolito, ¿no? De la vitamina D, ¿no? Un precursor de la vitamina D, del calcitriol. En todos está generalmente normal, excepto en el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Cuando hay daño renal, ¿no? Cuando existe deficiencia de vitamina D, ¿no? Puede haber una disminución, solamente en esto. Porque esto me indica básicamente deficiencia de vitamina D. Es lo que me indica el 25, que no hay vitamina D, aporte, ya sea por sol o por digestión. Bueno, acá vamos a pararnos acá. La densidad mineral ósea está afectada, ¿no? Generalmente en el hiperparatiroidismo, como ya hemos dicho, ¿no? El hiperparatiroidismo secundario da una enfermedad que se llama la osteodistrofia renal, o sea, daña el riñón, ¿no? El exceso de PTH va a dañar la falta de calcio y el exceso de PTH, ¿no? Acá hay osteoporosis generalmente. En la orina, generalmente está elevado, como hemos dicho, justo es lo que forma cálculos, está elevado, excepto en el hiperparatiroidismo secundario y terciario, ¿no? Que el calcio está disminuido. Muy bien. Una vez que hemos hecho el diagnóstico obviamente se hace midiendo la PTH y el calcio, ¿no? En el hiperparatiroidismo medimos la PTH, está alto, el calcio está alto, entonces ya tenemos diagnóstico. No necesitamos medir fósforo, porque como ven acá puede estar normal. Entonces, el diagnóstico se hace solo midiendo PTH y calcio, ¿no? Alto. Claro, tenemos que tener la clínica, porque si es renal, obviamente podemos pensar que es terciario, ¿no? Pero si dializa el paciente, obviamente si no dializa, es un paciente aparentemente sano, ¿no? Entonces decimos, es hiperparatiroidismo primario.
Entonces, el hiperparatiroidismo primario, como dijimos, la causa principal es un adenoma en las paratiroides, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos pues a la paratiroides, ¿no? Y podemos tomarle una ecografía, ¿no? Ecografía. Esta es una ecografía del cuello, recuerden, acá están los cartílagos traqueales, ¿no? Acá está la tráquea, acá en el lado izquierdo. No, sí. No se ve su marcador, no se ve su mouse. Ah, ya, perdón. Voy a poner entonces en... Acá, no creo. Ya, ahora se ve, perdón. No, no. Sí, estoy buscando dónde se ha puesto. Escondí por ahí. Ya. Ahora sí creo, ¿no? Doctor, cuando lo agranda la pantalla, desaparece. Ah, sí, ¿no? Sí, hay un problema en mí. Ya, Mejor sin agrandar, doctor. Sí, ahí está. Entonces acá. Ya. Acá tenemos los cartílagos traqueales, ¿no? Acá está la tráquea. Acá está la tiroides, que dice con T, ¿no? La tiroides. Acá está la arteria carótida, ¿no? Que la distinguimos en la ecografía porque está latiendo. Y acá, por debajo de la tiroides, vemos un nódulo hipoecogénico bien definido, ¿no? Que en este caso correspondería a la paratiroides. Ahora, acá se ve claramente la diferencia, ¿no? Pero a veces encontramos nódulos y no sabemos si pertenece a la tiroides o a la paratiroides. Podría ser también, ¿no? Que no sepamos exactamente dónde está. Entonces, acá, claro, acá puedo diferenciar, incluso está el borde, ¿no? Acá se ve claro, este es un ejemplo típico, pero en la práctica a veces encontramos nódulos, ¿no? Y no sabemos, tendría que estar el nódulo bien abajo en el polo superior o en el polo inferior, ¿no? Para descartar que sea un nódulo paratiroideo. Como es un poco difícil, existe otra técnica, otra prueba que se utiliza. Doctor, se llama... ¿Sí? Y ante esa duda, doctor, ¿cómo se reporta en el informe ecográfico ese nódulo? La ecografía lo va a reportar como una nodulación y el ecografista no se va a poner las manos al fuego, va a decir sospechoso de adenoma paratiroideo, ¿no? Como les digo, es difícil distinguir en la ecografía. Es por eso que tenemos otra prueba que se llama el Sesta-MIBI. Sesta-MIBI, acá está bien. Figura 2 dice adenoma paratiroideo clásico, ¿no? Imagen con Sesta-MIBI. El Sesta-MIBI es un estudio de medicina nuclear. Es un radionucleótido, ¿no? Que se le administra al paciente y tiene la ventaja o la característica que este Sesta-MIBI se pega a las células paratiroideas, ¿no? Entonces administramos la sustancia y al poco tiempo le hacemos una gammagrafía, ¿no? Y en la gammagrafía vemos acá, donde señala la flechita, en el cuadro izquierdo, ¿no? Vemos que existe una mayor captación del Sesta-MIBI en el lado derecho del paciente, ¿no? La flechita. Entonces, esto nos confirma, ¿no? Si, por ejemplo, la imagen de ecografía era sospechosa, ¿no? Entonces, esto sí confirma que es un adenoma paratiroideo, ¿no? La imagen del A y la imagen B muestran esta captación, ¿no? En la imagen C es una combinación de tomografía
con Cesta-MIBI, que también se hace. Lamentablemente, por ejemplo, estas pruebas, todo que es gamografía, no hacemos en Cusco, bueno, pero lo hacemos en Lima, es bastante frecuente. La tomografía con Cesta-MIBI también se hace, o sea, se administra Cesta-MIBI y también se le hace a la vez tomografía. Y en la imagen de la derecha, de la C, ¿ah? Es una tomografía de tipo SPECT, ¿no? Con Cesta-MIBI, y se ve claramente que existe una captación. Esto tiene que coincidir clínicamente con la ecografía. A veces hay pacientes que la ecografía nos dice todo normal, ¿no? Entonces en estos pacientes con mayor razón hay que hacer estas pruebas con Cesta-MIBI, ¿no? La tomografía, actualmente recomiendan hacer esta tomografía 4D, o sea, reconstrucción 4D, para distinguir los nódulos tiroideos, ¿ah? Porque son muy pequeños a veces. Fíjense en las imágenes A, B y C, hay una flechita, ¿ah? Que está marcando el adenoma, fíjense, muy pequeño, ¿no? En la primera es sin contraste, está ahí detrás de la tráquea, ¿no? Detrás de la tráquea. ¿Ah? La segunda la B es con contraste, ¿no? La B y la C son con contraste, ¿no? Imágenes arterial, venosa, ¿no? Y se puede detectar, ¿no? Pero a veces es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces si nos dice que se ha localizado el adenoma, lo que hay que hacer es operarse, ¿no? El tratamiento de este adenoma es quirúrgico. Encontramos, digamos, acá, en una de las 4 paratiroides, encontramos elevado, ¿no? El tratamiento es operarse, ¿no? Operar. Y se resuelve todo el problema, ¿no? Muchas veces, en los casos que no se identifica, o sea, que ni la ecografía, ni el Cesta-MIBI salen positivos, o sea, todo sale negativo, no, en la ecografía no hay imagen, en la Cesta-MIBI tampoco define el nódulo, entonces asumimos que es una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia, o sea que las 4 están alteradas, ¿no? Entonces acá el dilema es, le saco la paratiroide, le saco 2 por si acaso, ¿no? ¿Cuál es el dilema? Bueno, para eso tenemos tratamiento médico. Pero en otros lugares, ¿ya? Tienen que saber que existe una, que se hace la operación, se saca una y se mide, después de unos minutos, a la izquierda hay una tabla, ¿no es cierto?, de minutos, a los 0, 5, 10, 15, 20 minutos, ¿no? Se mide en sangre la PTH, porque debe caer. Entonces, es como probar, ¿no? Le saco una paratiroides y mido la sangre. Por ejemplo, en este paciente ponen el ejemplo de que estaba arriba, baseline intraoperativo, o sea, antes de la operación estaba 84 su PTH, ¿no? Agarran, le sacan la paratiroides izquierda inferior, se la sacan, ¿no? Y miden la PTH en sangre, ¿no? A los 5, 10, 15, 20, intraoperatoriamente, ¿no? Y ven que cae de 96 a 61, ¿no? O sea, todavía sigue alta, ¿no? Sigue alta. Sacan la otra paratiroides y recién cae a 17, fíjense, más abajo, ¿no? Entonces, si cae, si el cambio es bastante importante, entonces dice, ya, esta es la paratiroides, y ahí entonces le dejamos las paratiroides de arriba. Esa es una opción. Pero para eso hay que estar midiendo, esto no se hace, creo que no se hace en Perú todavía, hay que estar midiendo la PTH intraoperatoriamente, ¿no? Es una opción. La otra opción, si no hacemos esto, es darle tratamiento médico. Generalmente cuando el hiperparatiroidismo, si el paciente tiene menos de 50 años, hay que tratar de buscar el nódulo, ¿no? Y sacarlo. Si tiene más de 50 años y no tiene muchas complicaciones, entonces se puede optar por solo tratamiento médico. ¿Qué tratamiento médico tenemos? ¿No? Tenemos 3 medicamentos. Tenemos los calcinomiméticos, ¿no? Que actúan sobre el receptor de calcio, ¿no? Y provocan una disminución del calcio en la sangre, ¿no? De estos tenemos el Cinecalcet, ¿no? Lo malo que es, si damos este tratamiento, tiene que ser de por vida, ¿no? También se dan antirresortivos, ¿no? Que son los bifosfonatos. Estos antirresortivos se utilizan para osteoporosis habitualmente, ¿no? Entonces, como esta enfermedad da osteoporosis, ¿no? Entonces ya damos un tratamiento preventivo con antirresortivos y se ha visto que también pueden disminuir ligeramente el nivel de calcio en la sangre, ¿no?
Pero básicamente lo que hacemos con esto es que el paciente no progrese su osteoporosis, ¿no? Y finalmente, si el paciente tiene mucha litiasis renal, ¿no?, podemos dar estos diuréticos que también tienen como acción, si ustedes revisan la farmacología de la hidroclorotiazida, disminuye la excreción de calcio. Al bajar la excreción de calcio, disminuye la posibilidad de formación de litiasis. Entonces, son tratamientos que se hacen si es que no se puede operar al paciente o si encontramos que es una hiperplasia de las cuatro paratiroides, ¿no? Lo ideal es operar a estos pacientes, ¿no? De hecho, la operación se operan y estos pacientes van muy bien después de la operación, ¿no? Se curan totalmente. Muy bien. Preguntas por el chat. Ya. Y bueno, tenemos unos minutos más. Puedo avanzar con el siguiente tema. ¿Ya? Preguntas por el chat, por favor. Si tuvieran preguntas. Chatear con todos. Ya, no hay preguntas. Está claro todo. Seguro, cuidado que después. A ver, la calcitonina. Ya, la calcitonina se puede usar en laboratorio. La calcitonina no se utiliza, porque se recuerden, es una alteración de las células paratiroideas, ¿no? La calcitonina no se produce en las células paratiroideas. La calcitonina, la utilidad clínica de la calcitonina es principalmente para cáncer medular de tiroides. Esa es la utilidad. Cuando hay cáncer medular, la calcitonina sube, ¿no? Entonces, recuerden que el cáncer medular, que existen 4 cánceres frecuentes de la tiroides, ¿no? El papilar, el folicular, que son los más frecuentes, y el medular y el anaplásico, que son muy poco frecuentes. Sin embargo, la utilidad clínica de la calcitonina está en el cáncer medular. ¿El exceso de calcio puede predisponer a litiasis renal? Sí, ¿no? Sí puede predisponer. El tratamiento sería pues que ingiera menos calcio, ¿no? Ingiera menos calcio. Si el exceso de calcio es por la dieta, claro, ¿no? Obviamente, si es por hiperparatiroidismo, el tratamiento es el que acabamos de decir, ¿no? Sacar las paratiroides, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos a otro temita que es tumores. Bueno, de acá nos vamos hasta las adrenales, ¿ya? Desde las paratiroides nos vamos a las adrenales. ¿Ya? En las adrenales, a ver, voy a compartir. Disolventes ¿qué dice? Disolventes de la litiasis. No hay. No. Bueno, quirúrgicamente sí hay, ¿no? O sea, hacen litotripsia y utilizan, creo que, láser, ¿no? Para disolver los cálculos, ¿no? Pero es un procedimiento quirúrgico. No hay medicamento, como dicen los chamanes, ¿no? Los chamanes dicen, te voy a disolver tu cálculo, ¿no? Te dan chancapiedra con no sé qué más, ¿no? Entonces, no hay, están engañando a la gente, como ocurre usualmente. Muy bien, entonces nos vamos a las adrenales, ¿ya? Adrenales o suprarrenales, ¿ya? Compartir. Entonces, trastorno del calcio, tumores adrenales, ¿ya? Bueno, las adrenales, como ustedes saben, son glándulas endocrinas que justamente se ubican, ¿no? ¿no? La hipófisis controla. Tienen varias capas, ¿no? La corteza y la médula, con funciones diferentes. La corteza, a su vez, a la derecha, se divide en
capa o zona glomerulosa, zona fascicular y zona reticular. Cada una de ellas produce una hormona, ¿no? Preferentemente. Por eso son diferentes las capas, ¿no? Histológicamente se diferencian y también fisiológicamente producen hormonas diferentes. La zona glomerular produce aldosterona. La zona fascicular produce cortisol. Y la zona reticular produce andrógenos, ¿no? Acá está, ¿no? Aldosterona, la fascicular, cortisol, la reticular andrógeno, y la médula que está en amarillo acá abajo, en realidad es una extensión del sistema nervioso, ¿no? De los ganglios simpáticos y parasimpáticos, que como ustedes recuerdan hay una cadena de ganglios parasimpáticos y simpáticos, ¿no? A nivel del tórax, abdomen, ¿no? Y la médula es una extensión neurológica. Y la médula produce dos hormonas, adrenalina y noradrenalina, ¿no? Y si ustedes recuerdan, la adrenalina y noradrenalina son neurotransmisores del sistema nervioso, ¿no? Entonces, acá está la esteroidogénesis, eso es en la corteza, ¿no? La corteza toma el colesterol, es su sustrato, ¿no? Y por acción de la ACTH, arriba, ¿no? La ACTH, recuerdan, la ACTH es la corticotropina, ¿no? Es una hormona que se produce en la adenohipófisis, ¿no? Y por acción de la ACTH estimula todo esto que se llama la esteroidogénesis, ¿no? O formación de esteroides, esteroidogénesis. Existen muchos pasos, ¿no? Mediados por enzimas, cada uno de ellos, ¿no? Para que finalmente abajo, ¿no? Se sintetice cortisol, ¿no? Y aldosterona. Hay que recordar acá que el cortisol tiene un control típicamente de la ACTH, ¿no? O sea, el eje se llama eje corticotropo, ¿no? Arriba está la CRH en el hipotálamo, a nivel de la hipófisis está la ACTH y a nivel de las adrenales está el cortisol. Así funciona. Y es un eje que tiene feedback negativo, ¿no? Baja el cortisol, se estimula el eje, ¿no? Sube el cortisol, se inhibe el eje. Abajo ven la aldosterona, ¿no? Que también tiene control de este eje, pero principalmente tiene acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿eh? O sea, todos los precursores se estimulan a través de este eje, pero el paso final, que es la transformación de corticosterona a aldosterona, está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, diríamos que la aldosterona tiene un control periférico, no tiene un control tanto del eje, sino tiene un control por el sistema, repito, renina-angiotensina-aldosterona. Si ustedes recuerdan, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Es un control de la presión arterial. La presión baja y se estimula, ¿no? Y la aldosterona justamente tiene la función de retener sodio y agua. O sea, funciona en casos de hipovolemia. Cada vez que haya deshidratación, hipovolemia por cualquier motivo, ¿no? Se activa este sistema para preservar el volumen sanguíneo y la presión. Para eso existe. Recuerden que hay que entender la fisiología para entender la patología. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa cuando baja el volumen sanguíneo. Por hemorragias, deshidratación, diarreas, cualquier cosa que lleve a baja del volumen, se detecta. Justo la renina, pues, está en el riñón, ¿no es cierto? Justo ahí en la arteria renal se detecta la disminución de volumen y se activa este sistema, ¿no? Nos defienden contra la hipovolemia. Muy bien. Además, estas hormonas producen otras que se llaman los andrógenos. Recuerden que la capa reticular produce andrógenos. ¿Qué andrógenos se producen acá? Estos, la dehidroepiandrosterona, la androstenediona y el cortisol, ¿no? Oh, perdón, estos dos son andrógenos. Esos andrógenos participan en la pubarquia, ¿no? En el desarrollo de vello púbico, tanto en el varón como en la mujer. Entonces, ¿qué patologías tenemos? ¿Sí? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? La aldosterona, que no es controlada por el eje, dijo. Sí. No es controlado significativamente, pero en algún porcentaje sí es controlado. Sí. ¿En qué condiciones es controlado? Como ven acá, la aldosterona, otra vez, ¿no? El paso final,
la enzima aldosterona sintetasa está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El paso final. Todos los precursores previos sí están controlados por el eje corticotropo, ¿no? Entonces, es condición que haya este eje, ¿no? Para que haya aldosterona, ¿no? Pero el paso final, la síntesis de aldosterona misma, o sea, acá, como quien dice, dispone de la corticosterona para que esté lista, ¿no? El paso final lo controla el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, es una conjunción, ambos participan, ¿no? Pero el paso final, la producción de aldosterona, está mediada por el sistema renina-angiotensina. Porque estos anteriores, ¿no? La corticosterona, la desoxicorticosterona, ¿no? Tienen mínima acción fisiológica, o sea, tienen acción esteroidea, pero es mínima, ¿no? Entonces, el paso final es el que se controla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las patologías son las siguientes. Son fáciles. Recuerden que hay generalmente dos tipos de patologías en endocrinología. Las de hiperfunción y la de hipofunción, ¿no? Entonces, las de hiperfunción están generalmente asociadas a un tumor, ¿no? A un tumor que produzca exceso de la hormona. Entonces, depende de dónde esté localizado el tumor. Si está en la corteza o si está en la médula, ¿no? Si está en la corteza, depende en qué capa esté. Si está en la capa glomerular, en la fascicular o en la reticular, ¿no? Si está en la capa glomerular, el tumor es de células glomerulares de la corteza, nos va a dar un cuadro clínico de hiperaldosteronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa glomerular produce aldosterona, ¿no? Entonces, si tengo un tumor de la capa glomerular, me va a dar un cuadro clínico de hiperaldosteronismo, ¿no? Un tumor que produce exceso de aldosterona. Si el tumor está en la capa fascicular, ¿no? Me va a dar exceso de cortisol. Y el exceso de cortisol, ¿qué es? Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing, ¿no? Y si el tumor está en la capa reticular, son los tumores más raros, ¿no? Puede darme un cuadro de hiperandrogenismo. Son las tres patologías de la corteza. Y si el tumor está en la médula adrenal, ¿no? Entonces va a haber exceso de catecolaminas. Exceso de catecolaminas. Y la enfermedad que da se llama feocromocitoma, ¿no? Son las 4 enfermedades. De estas, solo vamos a hablar del hiperaldosteronismo, del Cushing y del feocromocitoma, porque el hiperandrogenismo es sumamente raro, tumores es sumamente raro, ¿no? Porque si tenemos que hablar de toda la patología endocrina es bastante, ¿no? Muy bien, hablemos entonces del hiperaldosteronismo, ¿ya? O lo dejamos para la siguiente. Creo que sí, ¿no? Lo quedamos ahí, porque de ahí nos toca, sí. Bueno, vamos a hablar de las 3 patologías. Bueno, hablaremos del hiperaldosteronismo, ¿ya? Que es fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, solo, como les decía, bueno, para empezar, hay también primario y secundario, ¿no? Primario, que hay generalmente un tumor, un adenoma, ¿no? En las células glomerulares que produce exceso de aldosterona. Puede ser también hiperplasia, o sea, no hay un adenoma, sino una de las adrenales es hiperplásica, o las dos son hiperplásicas, ¿no? O existe un cáncer, también puede ser un cáncer productor de aldosterona, ¿no? Primario. O sea, el problema está en la adrenal. Secundario, como les dije, es secundario a una enfermedad. ¿Qué enfermedad eleva la aldosterona? Cualquier enfermedad que altere a la arteria renal. La arteria renal se cierra, se daña por enfermedad renal, entonces detectaría, por ejemplo, si la arteria renal está aterosclerótica, digamos, no pasa la sangre. Entonces, le informa, estimula la renina, ¿no? Dice, hay poca sangre, pero no es que haya poca sangre, sino que la arteria renal está dañada, está aterosclerótica, etcétera, o tiene ya daño renal el paciente. Entonces, no llega la sangre a la arteria renal y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y produce exceso de aldosterona, pero por una equivocación en el riñón, ¿no? Secundaria, ¿no? Secundaria, porque es daño renal. Generalmente la arteria renal está dañada. No deja pasar sangre y le dice al sistema renina-angiotensina-aldosterona, parece que hay bajo de volumen, pero en realidad no hay baja de volumen, sino que hay baja de volumen en la arteria renal solamente, ¿no? En cambio, en el primario hay alguna enfermedad en las adrenales. ¿Y cómo la distinguimos? Es fácil.
¿Qué hace? Hay que recordar qué hace la aldosterona a nivel renal, ¿no? ¿Qué hace? La aldosterona tiene dos funciones importantes, ¿no? Retiene agua y sodio. Este es, por si acaso, el túbulo colector y este es el capilar. Este es el intersticio. La función normal de la aldosterona, como hemos dicho, se activa cuando hay hipovolemia. Entonces, cuando hay hipovolemia, retiene sodio y agua, ¿no? Para que, acá está la arteria o el volumen vascular, para que este volumen vascular se mantenga. Esa es la función. Lo que pasa cuando existe un tumor productor de aldosterona, ¿no? El tumor produce aldosterona, entonces retiene más sodio de lo normal. A cambio del sodio, elimina potasio. ¿Vale? Esa es la función que tiene la aldosterona. Incrementa sodio, elimina potasio hacia el túbulo contorneado. Por tanto, acá ya nos da dos características. Si sube sodio, aumenta la presión arterial. Baja potasio, eso se llama hipocalemia. Entonces, por eso que el hiperaldosteronismo va con presión arterial elevada. Es una causa de hipertensión arterial, ¿no? Además, ¿qué hace? Se sabe que los hidrogeniones también se eliminan por acción de la aldosterona, ¿no? Se elimina. Al bajar los hidrogeniones, el pH incrementa, ¿no? Por tanto, tenemos tres características. Presión alta, hipopotasemia, o también se llama hipocalemia, por si acaso, ¿no? También pero con K, no hay que confundir con la hipocalcemia con C, ¿no? Y esa hipocalemia con K es de potasio, se llama también hipopotasemia. Generalmente en los hospitales usamos más el término de hipocalemia, ¿ah? Pero es así con K, no es del calcio, es del potasio. Y con alcalosis metabólica, o sea, el pH sube un poquito, ¿no? Entonces, son las tres características del hiperaldosteronismo, todas deducibles de su acción, de su exceso de acción. ¿Ah? La hipertensión porque retiene más sodio, la hipocalemia porque a cambio del sodio bota potasio, y porque también elimina hidrogeniones, lo cual cambia el pH, ¿no? Son las tres características. Ahora, ¿qué manifestaciones va a dar el paciente? Va a dar consecuencias a estas tres alteraciones, ¿no? El paciente va a ser hipertenso, ¿no? Son hipertensiones refractarias, no mejoran con los medicamentos. La hipocalemia da principalmente parálisis musculares, y el paciente viene con parálisis. De hecho, yo tengo muchas anécdotas de estos pacientes, ¿no? Que los han estudiado por todo sitio y eran hiperaldosteronismos. Parálisis. La hipocalemia da parálisis, disminución de fuerza y parálisis. Muchos los han confundido hasta con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y le haces una AGA y el pH está ligeramente en alcalosis metabólica, ¿no? ¿Y cómo confirmas? Le mides aldosterona y mides la renina. Entonces vas a tener aldosterona elevada, pero la renina baja, ¿no? Porque recuerden que es un adenoma que está produciendo aldosterona, ¿no? Por tanto, el sistema renina-angiotensina está disminuido, ¿no? Por eso es que la renina está disminuida. Muy bien. Estas son las enfermedades principales de hiperaldosteronismo. Cuando es un adenoma se llama enfermedad de Kohn, ¿no? La enfermedad de Kohn puede dar más en mujeres. Acá dice, da hipocalemias severas. La presión arterial está moderada a alta. Tumores son pequeñitos, en las adrenales menos de 2 centímetros. Y la operación mejora todo, ¿no? Se trata, se opera y mejora. Cuando es hiperplasia, ¿no? No hay diferencia entre varones y mujeres. La hipocalemia es moderada. La presión arterial siempre es moderada a alta. La tumoración, no hay tumor, porque es hiperplasia. No se identifica el tumor. Este es un problema a veces, ¿no? La presión, bueno, se opera. Y a veces y la hiperplasia puede ser, si fuera unilateral, mejora, pero si es bilateral, la hiperplasia persiste, ¿no? Cuando es carcinoma, para sospechar de cáncer, generalmente son tumores más grandes, más de 3 o 4 centímetros. O sea, si un tumor adrenal tiene más de 4 centímetros, hay que sospechar de cáncer, ¿no? De hecho, ahorita hay un paciente hospitalizado así. La presión es alta, la hipocalemia es severa, ¿no? Un carcinoma. Algunas diferencias del hiperparatiroidismo. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Si es que no fuera quirúrgico, se da espironolactone, es el tratamiento, ¿no? Y acá les muestro algunos
tumores, ¿no? Hay que tener cierta experiencia para ver tumores adrenales, ¿no? Se ve el polo del riñón, acá a la derecha, la flecha grande oscura, ¿no? Y se ve pues un tumor, ¿no? Cuando está señalando la flecha, ¿no? A ver, creo que acá, ¿no? El tumor adrenal, ¿no? Las adrenales se lo suelen ver como una Y invertida nada más, muy delgadita, ¿no? Obviamente acá hay un tumor, ¿no? Un tumor adrenal. Muy bien. Cushing, la próxima. Muy bien. ¿Preguntas? A ver. Doctor, en el hiperaldosteronismo se retiene sodio, ¿no? Y por ende también se retiene agua. Sí, exactamente. ¿Eso haría que aumente el volumen en el paciente, que presente edemas o algo así, o no llega a ese nivel? No, porque recuerda que existe otra hormona, que es la ADH, ¿no? Que en este caso se va a inhibir, ¿no? Y la diuresis probablemente aumente. Y recuerda que la ADH controla solamente el agua, ¿no? Entonces, el volumen sanguíneo se va a nivelar por inhibición de la ADH, ¿no? Va a haber un poquito más de poliuria, ¿no? Y eso hace que el paciente clínicamente no presente edema. No, el edema no es una característica. La hipertensión sí. Ok, doctor. Gracias. Ok. Muy bien. Muy bien, el viernes avanzamos con Cushing, ¿ya? Que Cushing está en 2 capítulos en realidad. Está en tumores hipoficiarios, porque es la causa más frecuente, pero también lo han puesto acá, así que vamos a repetir Cushing el viernes, ¿ya? También el viernes podemos hacer no un repaso, sino Las fijas. Las fijas del examen. Sí, doctor, por favor. Ya, las fijas. Necesitamos, doctor. Ya, pero tienen que estudiar, pues. Si no estudian, no van a saber, no van a entender las fijas. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Okay. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día.